Pero antes veremos cómo los océanos se están convirtiendo en el cubo de basura del mundo. Cada kilómetro cuadrado contiene un promedio de 74.000 piezas de plástico, residuos que matan a cientos de miles de animales al año y contaminan nuestros mares de forma irreparable. Precisamente bajo el lema Por un mar sin plástico se ha celebrado este fin de semana en Madrid la principal feria de buceo y turismo sostenible de España, una edición en la que se ha querido concienciar de la necesidad de mantener los océanos limpios. 5 esculturas creadas con basura hallada en los mares de todo el mundo presiden la feria. 5 imágenes que quieren impactar en nuestra conciencia como proyectiles. Sus autores, un grupo de surferos y artistas plásticos que con su arte verde pretenden alertarnos del peligro. Las especies se extinguen con este problema también. Este albatros es su homenaje a una de las aves más afectadas por la contaminación con plásticos. 17 de los 22 tipos de albatros que existen en el mundo están a punto de desaparecer. Para levantar esta escultura, Joao viajó a Kenia, donde pudo comprobar la agonía de estos animales que mueren sin remedio tras tragarse los plásticos que desechamos los humanos. Los activistas insisten, la situación es muy grave. Estamos adictos al plástico de usar y tirar, un material que dura para siempre, que dura cientos de años, no se puede usar para objetos desechables como pajitas, bolsas, botellas. A nivel global hacer eso es una locura. Una locura que ya ha contaminado todas las playas y costas del planeta. Se calcula que hay 100 millones de toneladas de plástico en suspensión en el mar. Cambiar esta cultura de usar y tirar parece la única escapatoria para que nuestros mares no se conviertan en océanos de plástico.